A ver, ¿a quién no le ha pasado alguna vez esa sensación de ser el mayor obstáculo en el propio camino? De que de alguna manera somos nosotros mismos quienes nos estamos frenando. Pues bien, hoy vamos a darle una vuelta a esa tendencia, que es superhumana, el autosabotaje. Vamos a intentar entender por qué lo hacemos y, lo más importante de todo, cómo podemos empezar a cambiar las cosas. Vale, vamos a arrancar con esta idea que me parece potentísima. Esta cita de J.K. Rowling es que nos pone de lleno en el centro del dilema. El miedo a fracasar, a meter la pata, puede ser tan grande que nos empuja a vivir con un cuidado extremo. Y la ironía es que, al final, ese es el mayor fracaso de todos, no haber vivido de verdad. Y fíjate, esa cautela tan paralizante, esa de la que habla la cita, muchas veces tiene su origen en un sitio súper íntimo, nuestro propio reflejo. El autosabotaje casi siempre empieza con el crítico más duro que existe, ese que nos encontramos cada día en el espejo. Para entender esto, la autora del material que analizamos hoy comparte una historia personal muy vulnerable. A los 14 años se miró al espejo, y lo que para mucha gente es un momento, no sé, de descubrimiento, para ella fue el pistoletazo de salida a un juicio implacable contra sí misma. Y claro, el crítico interno no tardó ni un segundo en aparecer. No veía a una persona completa, ¿qué va? Veía una lista de supuestas imperfecciones. La nariz, que si la frente, la barriga. Cada rasgo pasaba por un tribunal y era sentenciado como un defecto. Y aquí está la clave de todo, el quid de la cuestión. Ella podía ver a sus amigos, con sus cuerpos, sus formas, sus tamaños, y los veía como personas maravillosas. Pero, ¿y para ella misma? No. Esa compasión, esa aceptación, no se la aplicaba. Para ella esos defectos eran intolerables. Es una doble moral que, si lo pensamos, muchísimos de nosotros practicamos sin darnos ni cuenta. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues intentar corregir esos defectos. Pero ese camino se convirtió en algo totalmente destructivo. Lo que empezó como un intento de tener el control acabó paradójicamente en una pérdida total de control. El resultado, un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria. Es una prueba brutal de hasta qué punto el autosabotaje puede destrozar la salud. Esta historia, que es súper personal, en el fondo nos revela una verdad universal. De hecho, hasta la ciencia lo confirma. Hay un estudio famosísimo de Harvard que concluyó que nuestro bienestar depende, sobre todo, de la calidad de nuestras relaciones. Pero, ¿qué pasa con la relación que se nos suele olvidar? La más importante, la más fundamental de todas, la que mantenemos con nuestra propia persona. Esta metáfora me parece buenísima. Es como si tuviéramos un comentarista interno, ¿verdad? Uno que está ahí narrando cada jugada de nuestra vida. Y ese comentarista puede ser nuestro mayor fan, el que nos anima y celebra cada esfuerzo. O puede ser nuestro peor crítico, uno tan cruel que nos da por derrotados antes incluso de que empiece el partido. A ver, paremos un segundo a pensar en esto, porque es algo que hacemos casi todos. La forma en que le hablamos a un amigo o a una amiga que ha metido la pata es que no tiene nada que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos. A esa amistad le daríamos consuelo, perspectiva. En cambio, a nosotros mismos, ¿qué nos damos? Un juicio severísimo. La pregunta es, ¿por qué aceptamos tener un diálogo interno que no le toleraríamos a nadie más? A nadie. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Desde pequeños aprendemos a poner límites a los demás, a decir basta a quien nos trata mal para defender nuestro bienestar. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona que nos maltrata vive dentro de nuestra propia cabeza? Y es que ese crítico interno es un auténtico maestro del disfraz. No siempre va gritando, ¿eh? A veces es más sutil, susurra a través de nuestros hábitos del día a día. Así que vamos a ver algunas de sus caras más comunes, para aprender a reconocerlas. Aquí están, desde esa autocrítica constante que nos deja paralizados, hasta la famosa procrastinación, esa que disfrazamos de esperar el momento perfecto. Y por supuesto, el perfeccionismo o la necesidad de aprobación de los demás. Ojo, porque aunque parezcan problemas súper distintos, en realidad todos vienen del mismo sitio, un intento un poco torpe, eso sí, de nuestro cerebro por protegernos del dolor. Venga, empecemos con el perfeccionismo. A ver, un poco de exigencia está bien. De hecho, nos impulsa a crecer. Pero cuando se nos va de las manos y se vuelve extrema, es un veneno. Es el arte de poner el listón tan alto que es imposible de alcanzar y luego machacarnos por no haberlo conseguido. Y justo de la mano del perfeccionismo, ¿quién suele venir? La procrastinación. Suena contradictorio, ¿a que sí? Pero si lo piensas, tiene toda la lógica del mundo. Si a una le da pánico no hacer algo de forma perfecta, ¿cuál es la forma más segura de evitar ese fracaso? Pues no hacerlo nunca. Es el miedo disfrazado de ya lo haré, de paciencia.
Hablemos ahora de la necesidad de aprobación. Y esto es alucinante, de verdad, porque no es solo una cosa psicológica, es que es algo biológico. Cuando nos dan su aprobación, nuestro cerebro libera dopamina. Es exactamente el mismo circuito de recompensa que se activa con el dinero, la comida o incluso las drogas. Por eso es tan adictivo. Vivir para el like de los demás, ya sea en redes sociales o en la vida real, nos puede llevar a traicionarnos, a dejar de lado lo que de verdad queremos, solo por conseguir esa pequeña dosis de dopamina. Y todo esto nos lleva a la resistencia al cambio. Hay que pensar que nuestro cerebro funciona con un sistema operativo que está, digamos, un poco anticuado. Fue diseñado hace miles de años, en el Paleolítico. Su objetivo número 1 no era que fuésemos felices, sino que sobreviviéramos. Estaba programado para ver cualquier cosa desconocida como una amenaza. Y por eso nos aferramos tanto a lo familiar, aunque nos haga daño. Es el autosabotaje en estado puro. Preferir un infierno que ya conocemos a un cielo por conocer. Porque para ese cerebro primitivo, lo desconocido es sinónimo de peligro. Claro, y con ese sistema operativo tan antiguo, es normal que se ponga en marcha el motor de las profecías autocumplidas. Es un ciclo súper simple, pero es que es demoledor. Todo empieza con una creencia. Voy a meter la pata en este evento social. Esa creencia condiciona nuestro comportamiento. Nos mostramos con nervios, evitamos la conversación. ¿El resultado? Pues lógicamente las interacciones son raras, incómodas o ni siquiera ocurren. Y voilà, reforzamos la creencia del principio. ¿Ves? Ya sabía yo que iba a fracasar. El círculo vicioso del autosabotaje se cierra. Muy bien, ya hemos identificado el problema, le hemos puesto cara, hemos visto sus disfraces, pero ahora viene lo importante de verdad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se empieza a cambiar esto? ¿Es posible reescribir ese guión que tenemos en la cabeza? Pues el primer paso, y quizá el más importante, es cambiar la perspectiva. El autosabotaje no significa que haya algo roto dentro de nosotros, para nada. Es, en realidad, un mecanismo de defensa. Es un intento, un poco torpe y desactualizado, sí, pero un intento al fin y al cabo, de protegernos. Protegernos del dolor, del fracaso, del rechazo. Si lo vemos así, el juicio desaparece y se abre una puerta a la compasión hacia uno mismo. Y aquí llegamos al punto crucial de todo esto. No se trata de empezar una guerra contra esa voz interior para intentar callarla, porque eso, al final, solo le da más fuerza. El objetivo es otro, es reconocerla, entender de dónde viene y poquito a poco cambiar el tono de la conversación. Se trata de conseguir transformar a nuestro peor crítico en, ¿por qué no?, en nuestro mejor aliado. Un entrenador compasivo que nos anime a ser mejores, en lugar de uno que nos castigue por no ser perfectos. Así que, para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire para la reflexión. Justo ahora, mientras estas palabras terminan, ¿qué tal si prestamos un poco de atención a esa voz? ¿Qué está diciendo el comentarista interno en este preciso instante? ¿Está animando o está criticando? El simple hecho de escuchar ya es el primer paso. El primer paso para empezar a reescribir la historia.